Ok, hoy día me he levantado muy temprano en la mañana y tengo personas viviendo aquí conmigo, estoy de viaje y por eso estoy hablando lo más despacio posible. Pero me he levantado temprano porque quiero hablar acerca de algo muy importante, que es tu relación con Dios y cómo sanarla. El tema de hoy y de este primer día de evento del reto 2026 se llama Deja lo que sientes de Dios atrás. Y durante todos estos días vamos a estar hablando de cosas que tenemos que soltar, cosas que tenemos que dejar ir para poder empezar un nuevo año diferente, una nueva vida y reinventarnos. Pero para poder vivir y avanzar realmente, lo que nos está reteniendo a muchos de nosotros son las cosas que seguimos cargando del pasado, las cosas que no hemos podido soltar. Y hay cosas que sabemos que tenemos que soltar y que estamos conscientes y tal vez hoy día mientras digo esto, tú dices, bueno, esto yo sé que tengo que soltarlo, pero hay cosas que no sabemos que tenemos que soltar y tal vez lo que vamos a hablar hoy son algunas de esas cosas que no sabemos que tenemos que soltar, pero son necesarias soltar para poder avanzar en nuestra relación específicamente espiritual, en nuestra conexión con Dios. Entonces, quiero empezar hoy día hablándote de lo importante que es esto. Muchos piensan que para mejorar nuestra relación con Dios tenemos que trabajar lo externo. Estamos trabajando externamente, tratando de avanzar en nuestra relación con Dios de manera externa, tratando de portarnos mejor, hacer las cosas mejor, sentir que estamos siendo más obedientes, más responsables, yendo más a la iglesia, soltando cosas o haciendo cosas en nuestra vida que hagan que a Dios le agrademos. Y esto es porque por mucho tiempo nos han enseñado incluso desde pequeños, que si no nos portamos bien, si no hacemos las cosas como papá o mamá o las personas que nos criaron quieren, literalmente nos rechaza, vamos a tener rechazo, vamos a tener alejamiento, vamos a tener castigo. Entonces, ¿qué sucede en esta dinámica? De que yo estoy tratando de estar bien con papá y mamá, estoy tratando de estar bien a través de lo externo, a través de callarme cuando me dicen que me calle, no llorar cuando dicen que no llore, a través de hacer las cosas que ellos quieren que haga para estar bien con ellos. Entonces, cuando venimos al día de hoy, eso se traduce en nuestras relaciones actuales, donde sentimos que para estar bien con otros, para estar bien con nosotros mismos, incluso para estar bien con Dios, necesitamos portarnos de cierta manera, necesitamos ser de cierta forma, necesitamos hacer las cosas de cierta manera. Y si no las hacemos de esa forma, estamos lejos, vamos a ser castigados, vamos a ser rechazados, vamos a ser ignorados, etcétera. Lo cual hasta cierto punto es cierto en muchas relaciones. En muchas relaciones, si yo no me porto como la otra persona espera, me va a rechazar, me va a decir estás mal, etc. Así que, ¿qué hacemos? Ocultamos partes de nosotros por temor al rechazo, por temor al castigo, por tener temor al abandono, porque no queremos ser abandonados, lógicamente. Entonces, oculto y dejo partes de mí a un lado. Digo, bueno, no quiero mostrar este lado de mí. No quiero que la gente vea que soy muy emocional, así que no voy a hablar de mis emociones. No quiero que las personas vean que soy muy desordenado, así que voy a tratar de ordenar todo antes de presentarme en una reunión de Zoom. O voy a tratar de vestirme de cierta manera, o actuar de cierta forma, o hablar de cierta forma, para que gente piense que yo soy muy... Por ejemplo, esto pasa mucho con personas, por ejemplo, cristianas de la iglesia. Dice, oh, hermano, ¿cómo está? Pero en casa no hablan así. Voy a decir ciertas palabras, o voy a soltar, ¿verdad? Entonces, hay cosas que hacemos y adoptamos para caber dentro del grupo, para no ser rechazados, para no ser aislados o no ser castigados. Y eso pasa bastante en nuestras vidas. Desde pequeño nos enseñan que para tener una buena relación con nuestra familia, nuestros padres, tenemos que portarnos bien. Es un amor condicionado a cómo nos portamos. Si nos portamos mal, somos castigados, rechazados, ignorados, etcétera. Entonces, es lógico que cuando venimos a Dios, sintamos que Dios hace lo mismo. Cuando nos portamos mal, cuando sentimos que le fallamos, sentimos que Dios nos va a castigar, nos va a rechazar, no nos va a querer, no va a querer estar cerca de nosotros por esa razón. ¿Ok? Entonces es muy lógico que nuestra relación con Dios esté condicionada a eso, sintamos que Dios condiciona su amor, su paz, quién Él es, por estas cosas, por nuestras acciones. Es por eso que tu relación con Dios siempre va a ser fluctuante mientras sigas tratando de resolverlo externamente. Entonces, si seguimos tratando de resolver nuestra relación externamente, o sea, en otras palabras,
Si yo quiero tener una mejor relación con Dios y pienso que despertándome más temprano a orar, eso va a hacer que mi relación sea mejor, o hablando con otros, o yendo más a la iglesia, leyendo más mi Biblia, actuando mejor, no diciendo lisuras, o teniendo ciertos pensamientos, o no teniendo ciertos pensamientos. Entonces, actuando es que toda nuestra vida sea diferente o sea perfecta de alguna u otra forma. Pensamos, si seguimos pensando así, vamos a ser fluctuantes porque nadie puede estar a ese estándar. Entonces, imagínate, con papá y mamá tal vez podías ocultarte, no podías pretender, tal vez cuando papá y mamá no estaban, tú te portas de cierta manera, o cuando estaban, te portas de otra. Con Dios no, ¿cierto? Dios es como ese padre que siempre está ahí mirándote. Imagínate el nivel de presión que muchas personas viven en su relación con Dios, sintiendo que Dios es como que Él siempre me está viendo y no hay forma de escaparme de lo que Él ve. Entonces todo lo ve. Entonces no puedo ser imperfecto en ningún área de mi vida, aun cuando estoy en el baño, en mi intimidad, cuando estoy acostado en mi cama solo, no puedo pensar, no puedo. Entonces, el nivel de presión que a veces tenemos frente a la perfección ante Dios y su aceptación y su querer y su amor. Entonces es como que, uy, no oré temprano, no hice estas cosas, no leí mi Biblia. Entonces, comenzamos a entrar en esta crisis de ansiedad con Dios o en este estado de alerta, de preocupación, de protección con Dios que nos termina, en vez de acercarnos a Él, alejándonos de Él. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que comenzamos a tener buenos tiempos con Dios porque nos estamos portando bien y malos tiempos con Dios porque sentimos que no estamos a la altura eh, en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar y hacer las cosas, ¿ok? Entonces, porque siempre va a haber errores y fallas que tenemos y dificultades, nunca vamos a hacer todo perfecto, nunca va a ser todo perfecto. Entonces la perfección no es un requisito para estar bien con Dios y este es el problema. Muchos pensamos que sí lo es, porque a veces lo oímos en prédicas o lo oímos de parte de pastores o personas. Tienes que ser perfecto, tienes que hacer las cosas bien. Si no lo haces, Dios se enoja, Dios se resiente, Dios se enfada. Entonces estamos en esta perspectiva, sentimos que Dios es un enfadón, un enojón, un resentido y que cuando hacemos algo que a Él no le gusta, vamos a terminar mal. Él va a quitar su bendición, va a quitar su paz, va a quitar su amor, todo nos va a ir mal. Sin embargo, nuestra naturaleza y nuestra cultura nos enseñó que así es. Entonces, nos enseñó que la perfección es la forma. Entonces, ¿qué nos dará una relación con Dios? Lo único, o segura, digamos, lo único que nos puede dar eso es cómo nos sentimos acerca de Dios. Entonces, si esta es la propuesta que tengo para ti, de que no se trata de lo que puedas hacer externamente, sino de cómo te sientas con Dios. Y la forma en que tú te sientas con Dios va a producir de que tú tengas una buena relación con Él o una mala relación con Él. Una relación cercana o lejana, que te sientas conectado a Él o te sientas lejos de Él. Es lo que sientas de Dios. Para esto necesitas entender, porque hablo de sentimiento. Muchos dicen, pero no deberíamos hacer las cosas por sentimiento. Tristemente te voy a decir algo, o no sé si tristemente, pero te voy a hablar de la realidad. La realidad es de que todo lo que hacemos es por sentimiento. Cada decisión que tomamos es por sentimiento. Si yo me acerco a un amigo es porque me siento bien con ese amigo. Si yo me alejo de un amigo es porque me siento mal con ese amigo. Si yo tomo un vaso de agua, digamos acá tengo mi bidón de agua, que es un bidón gigantesco que tengo. Si yo tomo esto todos los días es porque yo siento de que esa agua me hace bien. Sé de que el agua me hace bien, claro, hay estudios y todo, pero no lo puedo ver físicamente, no sé qué sucede internamente, pero puesto que he visto estudios, he visto personas que hablan del agua, aparte que me gusta, cuando está helada especialmente, entonces me hace sentir bien tomar ese agua por diferentes razones. Entonces, esa es la realidad de nosotros como seres humanos. Todo lo que hacemos lo hacemos en base a cómo nos sentimos. La forma en que nos sintamos de Dios va a determinar nuestra relación con Él. Cuánto nos acercamos a Él, cuán lejos nos sentimos de Él, cuán cerca nos sentimos de Él, etcétera. Ahora, te hago una pregunta rápida y te voy a hacer la misma pregunta al final de este video. Cuando piensas en Dios, ¿qué sientes? ¿Ok? Si tú fueras a pensar en Él y al final vamos a hacer un ejercicio y quiero dejarte esto de tarea y luego me lo vas a comentar en el grupo de WhatsApp. Cuando piensas en Dios, ¿qué sientes? ¿Por qué sientes eso? O sea, digamos, cuando pienso en Dios, yo siento temor. Por ejemplo, digamos que ese es el primer sentimiento que viene. ¿Ok? Pienso en Dios y siento miedo, siento temor.
por qué siento temor? Porque siento que se va a alejar de mí, porque siento que no me quiere, porque siento que no está ahí por mí, porque siento que yo me estoy equivocando mucho y no he estado haciendo todo como él quiere y por eso él no me va a querer. Ok. ¿Cuándo empezaste a sentirte así con Dios? ¿Desde la primera vez que conociste a Dios o fue durante el proceso? Tal vez hubo una prédica o una enseñanza o una persona que te dio ese ejemplo o te dijo eso, alguien que te aconsejó y te dijo, ten cuidado, no hagas esto porque Dios se va a alejar, etcétera. ¿Cuándo fue la primera vez? Ok, quiero que tengas eso en mente mientras avanzo con mi historia. Y quiero hablarte un poquito de mi historia. Cuando yo empecé mi travesía como cristiano, yo tenía más o menos 13, 14 años, yo me sentía muy cerca de Dios. Tuve una experiencia muy bonita en una iglesia donde sentí un amor, un calor, una paz en mi vida. Comencé a llorar y comencé a sentir esta presencia que nunca había sentido antes. Siempre había escuchado de Dios, mi padre predicar, nunca había prestado mucha atención en verdad, pero no fue hasta entonces que algo conectó conmigo. Fue esa conexión divina con Dios. Y a partir de ese momento comencé a buscar, a tener esta pasión por pasar tiempo con Él, por seguir sintiendo este amor incondicional, esta paz, etcétera. Y me sentía muy bien, muy conectado a Dios, muy feliz por la relación que tenía. Pero luego, al ir pasando el tiempo, comencé a darme cuenta, comencé a escuchar muchas prédicas y muchas enseñanzas de otras personas, quién era Dios, por qué Dios actuaba así, etcétera, etcétera. Y eso fue poniendo un poco de condiciones en la cercanía de Dios. Es como que, ok, si quiero que Dios se acerque, tengo que pensar de cierta forma, tengo que hablar de cierta forma, tengo que ver las cosas de otra forma. O sea, de por sí, cuando tuve esta conexión con Dios, mucho en mi vida cambió porque sentí un amor muy increíble y comencé a buscar y a querer más. Y comencé a dejar muchas cosas que yo antes hacía y quería, aunque no era era un joven, era un niño, un adolescente, no hacía cosas malas, digamos, en el sentido de, o cosas muy malas, digamos, en el sentido de que no estaba en drogas o haciendo, robando a gente o quién sabe, ¿no? No estaba en una edad donde estaba en un lugar muy, muy, muy terrible en mi vida, pero en el lugar que estaba comencé a dejar mucho mi juego, las cosas que hacía, porque quería pasar y conocer más de Dios. Y comencé a leer mi Biblia, comencé a hacer muchas cosas. Pero en ese proceso comencé a descubrir todas estas cosas, estas doctrinas, esta manera de pensar. Y eso comenzó a poner condiciones en mi relación con Dios. Entonces ahora ya no me sentía tan libre. Ahora si yo decía una lisura, por ejemplo, una mala palabra, una palabra soez, no sé cómo lo dirías en tu país, pero yo me sentía mal y le pedía perdón a Dios dos, tres, cuatro veces. Cuando iba a la iglesia, hacían un llamado al altar para las personas que querían arrepentirse y estar bien con Dios. Yo pasaba todas las veces que yo podía, iba a la iglesia varias veces, había como 5 servicios el domingo, todos los servicios estaba pasando al altar para que oren por mí, para pedir perdón y me ponía a llorar y poco a poco me fui sintiendo culpable cuando yo hacía cosas malas y me sentía lejos de Dios, apartado de Él porque sentía que Él no quería estar con alguien como yo. Y comencé a desarrollar aún más algo que yo ya tenía, que era una baja autoestima. Sentía que yo nunca era suficiente para mis padres, por ejemplo. Mis padres me criaron en una situación donde yo no era, o sea, no que ellos sentían eso, pero yo sentí eso, de que yo no era suficiente, porque siempre ellos querían que yo me porte de cierta forma, y si yo no lo hacía, me castigaban, me rechazaban, me decían, tienes que portarte así, tienes que ser así. Entonces yo siempre sentí que tenía que ser alguien más, que yo no podía dar voz a mis emociones, o dar voz a lo que yo quería o lo que yo anhelaba. Por eso es de que comencé a llevar eso a mi relación con Dios. Entonces ya no daba voz. Antes Dios confiaba muchas cosas en Dios, etcétera, hasta que un punto donde ya no confiaba en Dios. Al pasar del tiempo me di cuenta que yo no confiaba en Dios, ya no quería hablar porque decía, pucha, él se va a enojar conmigo, él me va a ver mal, no sé, es como que me va a castigar, ¿qué va a pasar? O seguro ya vio lo que hice. Entonces había esta relación, esta dinámica muy inestable con Dios por muchos años de mi vida porque mucha de la doctrina, la forma que yo había sido, en la que yo había sido criado, me llevó a eso. Y no fue hasta después que descubro el tema de la gracia de Dios y como que Dios tiene gracia contigo y que su gracia a través de Jesús te ayuda a poder tener este perdón de pecados, pecados pasados, presentes y futuros. Y eso cambió mucho mi perspectiva de Dios y por consecuencia lo que yo sentía acerca de Dios. Entonces yo decía, entonces Dios no se enoja conmigo, sino que Él ya me perdonó. Entonces yo puedo acercarme con Él acercarme a Él a pesar de haber fallado. Entonces, ¿qué quiere decir eso para mí? Y comencé a realmente indagar en esto. Y mi relación con Dios cambió, porque ahora veía a Dios diferente. No era que
mi relación con Dios era diferente por culpa de Dios, digamos, por así decirlo, sino era mi perspectiva de Dios, era lo que yo sabía de Dios en ese tiempo, lo que me habían enseñado, que me llevó a poder sentirme de cierta forma con Él, culpable, alejado, con cuidado, peligro. En cambio, después, al conocer algo diferente de Dios, gracias a esta forma de pensar de la gracia, etcétera, me llevó a sentirme diferente con Dios y a ver a Dios diferente. Entonces ahora yo me acercaba otra vez con más inocencia, con más seguridad, con más paz. Entonces mucha de nuestra relación no se basa en lo que pensamos que se basa, sino se basa en lo que sabemos de Dios y cómo nos sentimos y cómo vemos a Dios. Y por eso es tan importante trabajar lo interno primero. Si quieres una mejor relación con Dios, necesitas trabajar lo que está pasando dentro de ti, cómo ves a Dios, lo que has aprendido de Dios y evaluar qué es lo que está causando esa desconexión. Tu perspectiva, muchas veces nuestra perspectiva de Dios es lo que nos lleva a una relación con Dios lejana o cercana, ¿ok? Si tú ves a Dios enojón, ves a Dios resentido, ves a Dios de esas maneras, vas a tener un Dios lejano probablemente, una relación fluctuante, una relación con mucho peligro y cuidado. Pero si ves a Dios como un Dios de amor, de paz, que Él es parte de ti, que Él es parte de tu esencia, Él te creó, Él te ama y Él te acepta y que no tiene que ver con lo que hagas externamente, sino con quién eres, con cómo eres una creación de Él, eres parte de Él, naciste en Él te creó en su corazón antes de cualquier cosa y Él te ama incondicionalmente. Entonces tú puedes acercarte a Dios y a tu espiritualidad y a la forma en que tú te relacionas con Dios de una manera libre. ¿Ok? Ahora quiero hacerte unas preguntas para que puedas empezar a trabajar hoy día. Pregúntate esto. En primer lugar, ¿cómo veo a Dios? ¿O cómo ves a Dios? ¿Ok? Cuando piensas en Dios, ¿cómo lo ves? Esto ya lo hicimos. ¿Por qué lo veo así? Ya hicimos esto. Entonces toma un tiempo, después de que termines de ver este video, cierra tus ojos y imagina a Dios. Quiero que, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves presente? Hay personas que van a ver a Dios lejano, en un trono, cercano, como un amigo. Algunos no van a ver nada y tal vez ves a Dios que no está ahí por ti, etc. Y pregúntate, ¿por qué veo a Dios así? ¿Por qué cuando pienso en Dios, esto es lo que viene a mi mente? Un Dios en el trono. Luego pregúntate, ¿cuándo empecé a verlo así? ¿Cuándo empecé a verlo así? Tal vez lo viste así porque así te lo presentaron, ¿no? Porque la primera vez que viniste a Dios, eso era lo que el pastor estaba hablando, era un amigo, etc. Luego, ¿cómo ven a Dios las personas en tu entorno? Cuando hablamos de todos los líderes, los amigos, los hermanos, la gente con la cual tú te rodeas. ¿Cómo ven ellos a Dios? ¿Eso afecta la forma en que tú ves a Dios? Probablemente sí, pero quiero que realmente te preguntes eso. Luego, ¿cómo fueron tus padres o las figuras de autoridad contigo? ¿Y cómo se conecta esto con cómo ves a Dios? ¿Ok? Porque una de las cosas que vas a darte cuenta es que la manera en que la relación que tú tienes, si tus padres eran muy enojones, muy resentidos, etcétera, probablemente eso se va a filtrar a tu forma en que ves a Dios. Porque ellos fueron la representación, ellos literalmente eran tu Dios cuando tú creciste, cuando eras niño, niña, ellos eran todo para ti. Entonces es muy lógico que tú puedas mirar a Dios de esa forma. Entonces quiero que realmente te pongas a escribir un rato y a ver cómo eran mis padres conmigo, ¿ok? Y cómo esto conecta con cómo yo pienso que Dios es conmigo. Otra cosa es, ¿qué necesitas para verlo de otra manera y sanar tu visión de Dios? ¿Qué necesito? Si yo quisiera tener un Dios diferente, ¿qué necesito? Y como hemos visto, probablemente lo que vamos a necesitar por un lado es una perspectiva diferente de Dios, es ver a Dios de otra forma. Y para eso necesitamos sanar nuestra visión de Dios. Para que muchos podamos sanar nuestra visión de Dios, necesitamos nueva perspectiva. Pero para tener una nueva perspectiva necesitamos nueva información y soltar la información que teníamos de Dios. Entonces, ¿qué información tienes de Dios? ¿Te han enseñado? ¿Y qué necesitas soltar? ¿Y cuál de esa información, que escucha esto, cuál de esta información te está llevando a tener la relación que tienes hoy? Hay manera de que tal vez lo que te enseñaron no es lo correcto, no es quien Dios es y te hayan dado una representación humana o falsa o perjudicial que está afectando tu relación con Él. Tu manera de ver a alguien te va a producir sentimientos hacia esa persona. Por ejemplo, si ves que alguien es resentido,
Vas a sentir que no eres suficiente nunca porque siempre se está resintiendo contigo o que tienes que caminar cuidadosamente alrededor de esa persona para que no se resienta. Es como que tengo que hacer todo bien para que no se resienta. Si piensas que alguien es enojón o que se enoja rápidamente, vas a tener un comportamiento y sentimiento similar. Vas a tratar de tener cuidado porque no quieres que se enoje contigo. Entonces tal vez necesitas conocer nuevas perspectivas de Dios. Tal vez necesitas perdonar a tus padres porque tal vez tus padres tienen un mal ejemplo y eso te está perjudicando ahorita. Y por consecuencia tal vez perdonar a Dios porque piensas que Dios es igual a tus padres. O perdonarte a ti por pensar esas cosas. Y a aquellas personas que mostraron un ejemplo negativo de lo que es una autoridad también. Tal vez necesitas lo de personas tienen, escuchar a personas que tienen una manera diferente, una perspectiva diferente de quién Dios es para sanarla. Entonces, hoy día quiero dejarte con eso. Quiero dejarte con esta idea de que para tener una relación más sana con Dios, necesitas dejar atrás, soltar la perspectiva o lo que tú sentías acerca de Dios anteriormente y adoptar una nueva forma de ver a Dios para que puedas sentirte diferente con Él y puedas conectar con Él. Porque a veces el problema, más, la mayoría de veces no es quién Dios es, sino el problema es la forma en que vemos a Dios. Y eso nos está alejando de Él, literalmente. Así que espero que eso te haya sentido. Yo sé que algunos han tenido algunas preguntas y voy a estar respondiendo las preguntas durante este tiempo en el chat. Así que estén atentos al chat y nos vemos durante hoy día. Y quiero que al responder estas preguntas me digas tu experiencia en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Nos vemos ahí.